Hola amigos, buenas tardes, pueden tomar asiento. Proclamamos juntos la grandeza del Señor, más grande que todas las cosas, más grande que todo lo que nos pasa, más grande que los que creemos que son grandes. El Señor reina sobre todo y clamamos y anhelamos el establecimiento de su reino lo antes posible acá en esta humanidad, mientras tanto en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser. Amén, creemos eso. Hoy vamos a hablar sobre el libro de los Hechos, otra vez, continuando el relato que traemos y sobre este tema, mente desbloqueada. Vamos a entrar en el relato histórico primero. Si estuviste el fin de semana pasado acá, estuvimos hablando de cómo Pedro, de alguna forma, estaba en la terraza orando y ve del Señor. Tiene una visión en un éxtasis, que ve un montón de animales que bajan en una gran sábana. Y el Señor le dice, matá y comé, matá y comé. Y él dice, no, Señor, nunca he comido esta clase de animales respecto de mi formación, de mi religión, de mi cultura. Y la frase monumental del Señor, en pocas palabras, es, no llames impuro a lo que yo limpié. Hablamos el otro día de una manera tremenda de lo que significa cuando nosotros consideramos impuro algo que el Señor limpió. Que el Señor nos libre de hacer eso. Y entonces él trataba de entender qué es lo que el Señor le quería decir, y el Señor solamente le dice, vienen unos hombres, hacé lo que ellos dicen y anda a donde ellos te digan que vayas. Así que, de esta forma, me gustaría que ahora me acompañen en la lectura de lo que vamos a ver hoy, en el capítulo 10 de los Hechos. Dice así, entonces Pedro bajó, porque estaba en la terraza, y dijo, yo soy el hombre que ustedes buscan, ¿por qué han venido? Y ellos dijeron, nos envió Cornelio, es un oficial romano, es un hombre que busca a Dios y es temeroso de Dios y es muy respetado por todos los judíos. Un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje. Entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse a pasar la noche. Genial, ¿no? Porque en esa época se viajaba caminando en animales, no era fácil. Pero, ¿recuerdan ustedes que Pedro estaba hospedado en la casa de un Simón? Que de todo corazón lo hospedaba. Ojalá ya tenía billetera Santa Fe para ir al súper, porque Pedro pedía comida. Y de repente vienen unos hombres y le dicen, quédense acá a pasar la noche. Simón, dos más, Bien. En esa época y hasta el día de hoy, en esas tierras son muy, muy, muy hospedadores. Pero dice que al otro día fue con ellos y fue acompañado por algunos más, hermanos de Jope, y llegaron a Cesarea al día siguiente, y Cornelio los estaba esperando. Y había reunido a sus parientes y a sus amigos cercanos. Cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro lo levantó y le dijo, ponte de pie, yo soy un ser humano como tú. Entonces conversaron y entraron en donde estaban muchas personas reunidas. Y Pedro les dijo, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles, con gente que no es judía, y menos que entre en su casa. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora díganme por qué enviaron por mí. Y Cornelio contestó, te agradezco que hayas venido. Ahora estamos todos aquí delante de Dios esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Todo oídos, silencio. Amigos, me gustaría que hoy no confundamos los tantos. Pedro no está acá por una razón de poder vernos y entendernos mejor. Yo estoy acá, hay un escenario, luces para que nos veamos, ustedes sentados. Pero no queremos otra cosa que el Señor nos hable al corazón. Que Él nos diga su mensaje. Sácame del medio. Te pido que abras la mente y el corazón y se lo vamos a pedir al Señor por su Espíritu Santo que te diga lo que necesitas oír, lo que te quiere mostrar. ¿Te parece? Señor, a veces no sabemos cuál es el momento exacto en el que nos vas a decir eso que necesitamos oír, pero acá estamos en este momento, con tu palabra abierta, siendo gente que se ha reunido en tu nombre y que hemos adorado tu nombre, Señor, incomparable, y sentimos tu presencia entre nosotros. Háblanos ahora. A mí, a mis amigos acá, Señor, a todos. Nos sentimos necesitados de tu voz, esa que va hasta lo profundo de nuestros corazones.
Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. El Señor hace las cosas siempre diferentes, como Él quiere, como a Él les parece, mucho más allá de lo que nosotros podamos entender. La Biblia dice que su gracia es multiforme, pero nosotros somos seres humanos más predecibles. Y quiero decirte que a veces, cuando sentimos algo diferente en el corazón y empezamos a tener un sentimiento distinto, eso hace que nuestra forma de pensar cambie. Pero ocurre otra cosa también, que es lo que vamos a ver hoy, es que cuando pensamos diferente, vemos la realidad de una manera diferente, empezamos a sentir de una manera distinta. Y esto es lo que le pasó a Pedro. Tengo que decirles algo, todos nosotros tenemos un punto de vista y vemos todo de acuerdo a nuestro punto de vista. Es así. Si ustedes han escuchado alguna vez acerca de los paradigmas, una definición de paradigma es una forma de pensar estructurada y arraigada en nuestras mentes que ya forma parte de nuestro subconsciente. Son estas ideas que damos por sentadas en la vida y que a veces ni nos damos cuenta que están ahí. Se transmiten de una generación a otra, de abuelos a padres a hijos, y tienen que ver con valores, con conductas o con hábitos. Ya sé lo que estás pensando. Es cierto que hay gente que tiene una mente estricta, cerrada, puntillosa y de ahí no se mueve. Sí, es verdad, y tienen sus paradigmas. Hay otros que quizás pensamos que tenemos una mente abierta y quizás somos más amplios para aceptar ciertas cosas, pero evidentemente toda la apertura que tenemos también guarda ciertos paradigmas. Hay ciertas cosas que simplemente nos diferencian de otros porque somos un poco más amplios, pero hay ciertas cosas que no nos entran en la cabeza de ninguna forma. Ustedes han escuchado acá, cuando habla mi papá, últimamente ha contado algunas historias de mis abuelos. Yo los he visto cuando era chico y por ahí no puedo dejar de pensar, algo de mi abuelo habrá pasado a mi papá y pasó a mí y a lo mejor está pasando a mis hijos. Son esas formas de pensar, esos valores, esas actitudes que a veces se nos pegan sin que nosotros nos demos cuenta. Ahora, hay un montón de actitudes y de paradigmas buenos y de paradigmas malos. El tema es cuando nosotros tenemos un punto de vista cerrado donde todo lo que veo y todo lo que escucho lo interpreto en base a mi punto de vista. Por ejemplo, quiero darles un ejemplo de lo que estamos viendo acá en el libro de los Hechos. Hechos 1:8. El Señor está con los discípulos, hay algunas personas más, y está en el momento que se va a ir al cielo. Literalmente le empieza a despegar sus pies del suelo, vence la ley de la gravedad y va tomando altura. Y todos no lo pueden creer, el Señor está flotando en el aire y se va. Nadie se anima a decir nada. Y Él dice sus últimas palabras antes de irse. Todos ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y van a hablar de mí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y todos escucharon esas palabras, le quedaron grabadas a tal punto que Lucas, después que a lo mejor no estaba ahí, escribió eso porque ellos lo recordaban patente. Ahora, cuando nosotros escuchamos este pasaje, lo entendemos claramente. Los discípulos tenían que esperar al Espíritu Santo en Jerusalén, entonces ellos iban a predicar no solo en Jerusalén, sino también en la provincia, en la zona, en Judea. Jesús le dijo también en Samaria. Samaria era más complicado, pero Jesús había estado con sus discípulos en Samaria. Y después hasta lo último de la tierra. Pará. Dios es el Dios de los judíos. El Hijo de Dios es el Hijo de Dios de los judíos. Entonces nosotros entendemos esto, que el Evangelio va a ir así a toda la tierra y nos va a alcanzar a todos. Pero ¿cómo interpretaban ellos esto? Tenían un paradigma, un punto de vista. Vamos a predicar en Jerusalén, vamos a predicar en Judea, vamos a predicar en Samaria y vamos a predicar a todos los judíos que estén en todas partes. ¿Se entiende eso? Así que había algo ahí que todavía había que romper acá en la mente porque era una cosa que estaba muy fija y muy estructurada. Lo habían aprendido así. ¿Por qué él no puede entenderle a ella cuando llora? Se lo explica un montón de veces. Se lo dijo de un montón de formas distintas. Él no lo puede entender. La ve llorar y ya no sabe qué hacer. Porque tiene un paradigma mental. Porque él interpreta todos los mensajes y los codifica de acuerdo a sus parámetros. Porque hay pibes que dicen, cada vez que le hablo a mi viejo de esto, de esto, de esto, de esto, siempre, absolutamente siempre me sale para el mismo lado. Parece que tiene una idea fija.
No significa, no estamos hablando acá esta tarde de quién tiene razón, sino de quién tiene capacidad para escuchar, para entender lo que se quiso decir. De otra manera, también hay hombres que pueden decir, ella no me entiende de ninguna manera. Se encierra en sus sentimientos y cómo ve las cosas. Y hay muchos padres que lamentablemente también tienen que decir, no puedo sacar a este pibe de lo que piensa. Porque a veces en la juventud uno también es rebelde y cree que es muy amplio, pero es muy amplio entre lo que quiere y de lo que siente. No le hablen de otra cosa. Esos son los parámetros mentales. Y nuestra solución es decir lo que decimos dentro de nuestros parámetros. Y ahí es donde realmente terminamos lastimando. Porque codificamos el mensaje de acuerdo a nuestro paradigma y así también es lo que decimos. Muchas veces no tiene nada que ver con lo que la otra persona nos quiso expresar. Es nuestro punto de vista. ¿Quién nos saca de ahí? Y entonces podemos decir, y bueno, yo soy así. No, así me voy a quedar. Hay mucha gente que dice, ¿por qué sí? Porque sí. ¿Y por qué no? Porque no. Porque todo el mundo lo hace así. Porque siempre fue así. Psicológicamente tenemos esquemas mentales. Son formas de pensar. Y no me puedo meter en un terreno en el que no soy el más estudioso. Pero a veces esos pensamientos que tenemos están tan esquematizados que a veces son hasta guionados. Cuando se produce una situación pensamos de esta forma y de esta forma. Y creemos que estamos en lo cierto. Estamos autoconvencidos de que las cosas son así. Ahora te tengo que decir que dentro de esos esquemas, cuando somos muy rígidos, Dios quiere hablarnos y nosotros no podemos entenderlo. Porque también está fuera de nuestros esquemas. A veces ni siquiera interpretamos la voz de Dios. Y lamentablemente tengo que decirles que dentro de este mundo invisible, pero espiritual que existe, el diablo aprovecha mucho nuestros esquemas mentales y nuestros paradigmas. Porque cuando alguien es orgulloso, levanten la mano los orgullosos. No, igual. No tenía muchas esperanzas. Nadie es orgulloso. Levanten la mano los egoístas. No. Amigos, entre tantas cosas maravillosas y sobrenaturales que estamos viendo que ocurrieron en el libro de los Hechos, el Señor nos está guiando más de un fin de semana a decir, seamos sinceros, el Señor no puede trabajar por más que queramos en un corazón soberbio. Bueno, pero ¿quién es soberbio? No te mueve nadie de lo que pensás. Parece que nada te conmueve, no te entran balas. No hay forma. Dentro de nuestro egoísmo decimos, no, pero si yo lo doy todo. No se necesita, yo pongo, yo estoy, yo doy. Pero a veces no pasa solamente que lo contrario de egoísmo sea la generosidad. A veces que yo creo que las cosas tienen que ser como yo las pienso. Y eso es egoísmo y todo tiene que girar en torno a cómo yo veo la vida. Y eso lo que hace es construir paredes y generar distancias entre otras personas que no son lejanas, a veces son las más cercanas que te han puesto el Señor en nuestra vida. No nos podemos entender, no podemos dialogar, chocamos. La falta de perdón genera que alguien se aferre a un código mental. Es porque nos aferramos tanto a que nos han hecho sufrir, a lo que nos pasó, a lo que nos hicieron, que generamos un montón de sentimientos con rencores y con resentimientos que nos hacen aferrarnos a una mentalidad que no perdona y que al no perdonar tiene mucho, por más que haya sufrido, tiene mucho de soberbia y mucho de egoísmo también. El mundo de las frustraciones que a veces nos hace sentir personas que somos dignos de lástima, sabemos manipular muy bien con la lástima para imponernos. Y son nuestros paradigmas mentales. Yo sufrí, a mí me tocó, vos no sabés lo que significa. Miren, hay un texto muy interesante, es palabra de Dios, y lo escribe Pablo en Romanos 1:12, y esta es una versión que se llama Palabra de Dios para Todos. Está genial para lo que estamos hablando. Dice así, dejen que Dios transforme toda su vida a través de una nueva forma de pensar. Cuando pensamos diferente, todo puede cambiar. Y dice, de esa forma, cuando renuevan el entendimiento, cuando Dios cambia tu forma de pensar, así podrás entender y aceptar
lo que Dios quiere. Esto es lo que tuvo que vivir Pedro. Ahora volvemos al relato. Todo con Dios, pero Pedro tenía que aprender algo. ¿Y saben qué? Tuvo la humildad de aprender. Hay algunas cosas que quizás no las nombramos en estos fines de semana. Yo te las quiero refrescar. La última vez que te comenté acerca del libro de los Hechos hablamos del milagro de Eneas. No sé si se acuerdan. Pedro empieza a recorrer ciudades y cae en una ciudad que se llama Lida. Una ciudad pequeña. Allí da con un hombre que hacía 8 años que estaba paralizado. Y él siente al Señor decirle estas palabras. Eneas, Jesucristo te sana. Y el milagro se hizo al instante. Y Eneas comienza a caminar. Y dice que Eneas es una historia viviente que va caminando por toda la ciudad y de esa manera mucha gente creyó en el Señor. Pues sí, es indiscutible. Todos lo conocemos a este tipo que estaba paralizado, ahora está caminando. Hay muy pocas historias en la Biblia donde vemos que toda una ciudad creyó en el Señor, como fue en Lida. Dice que Pedro, llegó la noticia hasta Sarón también, que era una ciudad cercana. Ahora después a Pedro lo mandan a llamar de otra ciudad cercana, que es Jope, a donde lo encontramos. Pedro no fue a Jope para ir a la casa de Simón, el curtidor, porque sí nomás. Lo llamaron a Pedro que vaya a Jope por una situación culminante. Había muerto una persona querida, importante por todos. Estaban todos desconsolados. Se llamaba Dorcas, era una mujer. Dorcas era una persona que tenía una pequeña industria donde confeccionaba prendas y de esa manera podía ayudar a muchas personas, sobre todo a muchas mujeres, a muchas viudas. La muerte de Dorcas fue tan rápida que un montón de gente no estuvo preparada para eso y muchas personas en la iglesia amaban tanto a Dorcas que dijeron, Pedro, vení, te necesitamos acá. Y Pedro no sabe bien para qué llega, entonces llega al velorio de Dorcas y están ahí todas las mujeres viudas que, claro, con todas sus buenas intenciones lloran y le cuentan a Pedro, dice la Biblia, todo lo que Dorcas hacía y le mostraba las prendas. Mirá, esto me lo tejió a mí, esto me lo hizo a mí. Yo me imagino que Pedro miraba las cosas y dice, qué lindo. ¿Viste cuando te muestran algo que vos no tenés ni idea? Qué bueno. Y me ha pasado a mí, obviamente no en la misma situación que Pedro y en la misma dimensión. Yo digo, Señor, ¿qué estoy haciendo en este velorio? ¿Qué es lo que tengo que decir? Pero la verdad que la experiencia de Pedro es totalmente diferente. Pedro en un momento dice, ¿les puedo pedir a todos, por favor, que me dejen solo? ¿Pueden salir? Y Pedro queda solo en la sala, el cuerpo de Dorcas ahí. La Biblia no especifica si fueron algunos segundos, algunos minutos u horas. Pero Pedro sintió clamar al Señor por la vida de Dorcas. Y amigos, la Biblia dice que Dorcas resucitó. Cuando abrieron la puerta de la sala velatoria otra vez, la muerta caminaba. Estaba con Pedro, se la mostró a todos. Ahora imagínense ustedes, esta es la historia no contada en la Biblia. Toda la gente en Jope está conmocionada por la noticia. Todos conocían a Dorcas, todos la conocían lo que hacía. Era una persona influyente por su bondad. Y ahora que se había muerto, la ven caminar otra vez. ¿Se imaginan ustedes? Pedro, en la casa de Simón. Pedro, hay un velorio allá. Vas a hacer lo mismo. Pedro. Así que quiero decirte esto. Pedro, cuando ve esta visión, viene de levantar un paralítico y viene de resucitar un muerto. Sin embargo, el Señor le va a mostrar algo que parece muy simple comparado con lo otro, pero era diametral para su vida. Yo nunca quiero que menosprecies todo lo que el Señor tiene para mostrarte a través de las cosas simples, porque lo sencillo no quita lo profundo. Te vas a perder un montón de cosas en la vida porque son simples y el Señor quería mostrarte profundidad. Yo me imagino que al lado de estos milagros importantes, trascendentes, impresionantes, que vengan dos tipos a golpear una puerta, que el Señor te mande una frase como que no digas, parece tan mínimo. Jesús enseñaba así. Jesús enseñaba de manera sencilla. Él decía, un hombre salió a sembrar, otro hombre tenía 2 hijos, una mujer tenía 10 monedas, una oveja se perdió. Y de manera muy simple llegaba a lo profundo, a tocar la fibra más íntima de los corazones. Por eso Pedro tuvo estas experiencias, pero ahora en esta va a crecer, en esta va a madurar. En esta no va a aprender algo necesariamente nuevo, pero sí va a ser nuevo para su punto de vista y para su paradigma, y lo va a hacer pensar diferente.
¿Viste cuando decimos, nunca lo vi de esta manera? Lo vi siempre, pero nunca lo pensé así. Y cuando Dios nos hace madurar, parece algo simple, pero cambia todo nuestro paradigma y nuestra forma de pensar. En este pasaje hay un giro en la historia de la fe. Porque hasta este momento, todo el Evangelio, todo el poder del Espíritu Santo era para los judíos. Y esto era un cambio en la historia porque a partir de ahí es para todos los que no son judíos. Es el primer indicio, el primer punto de la historia. Ahora, no solamente cambia la historia que nos alcanza a nosotros al día de hoy, sino que el primero que tenía que cambiar la historia de su vida era Pedro. Y no fue ni por la resurrección, ni por los milagros, ni por las revelaciones. Fue porque él tenía que entender algo que todavía no había entendido. Y él habla de eso. Cuando llega a la casa de Cornelio y ve toda la gente, dicen, bueno, ¿cómo les va? Vengo de Jope, lo que pasa es que había muerto una persona y... Nada, ¿eh? No. Él los mira y les dice, ustedes no saben lo que esto significa para mí. Yo estoy aprendiendo con ustedes. Yo no hubiera venido nunca. Pero el Señor me mostró que tengo que estar con ustedes. Miren, Pedro resucita al muerto, pero ahora el Señor le está dando su criterio. Lo está haciendo mirar con su mirada. Le da sensibilidad y le da madurez. Ojalá el Señor te use para un montón de cosas maravillosas, pero otra cosa es cuando el Señor en lo quieto, en lo profundo, te hace ver lo que no viste. Te da su criterio, su sensibilidad. Ahí maduramos, ahí crecemos. Por eso yo me hago una imagen mental de un pasaje que está en la Biblia que es muy interesante, en el libro de Isaías. Ustedes saben que milenariamente, cuando fue escrita estas palabras, Isaías le habla a personas de algo que ellos entienden, por más que vivían en casa, porque todavía había gente que vivía en tiendas y en carpas. Y en Medio Oriente hasta el día de hoy existen los beduinos, que son gente que milenariamente ha conservado la cultura y viven en tiendas, en carpas, en el medio del desierto con sus animales. No se puede creer. Hasta a veces van al supermercado y vuelven a la carpa. O sea, es un modo de vida. Ahora, hay un pasaje tan interesante en Isaías 54, cuando entendemos que el Señor quiere hacernos ensanchar nuestra mirada, nuestra manera de pensar, el territorio de nuestros pensamientos y nuestros esquemas. Dice, ensancha el sitio de tu tienda y sean extendidos todos los tapices de tus moradas. Por favor, no te limites, no digas solo hasta acá. Alargá tus cuerdas, imagínate una carpa, alargá tus cuerdas todo lo que puedas y establece y afirmá las estacas. O sea que si este era el límite, de alguna manera yo siento que tomo las sogas y estiro la tela y hago que la carpa se alargue y acá afirmo la estaca para no volver atrás otra vez. Porque saben cómo somos todos, yo soy igual que vos y vos sos igual que yo. Voy a cambiar, no cambié nada, he prometido un montón de cosas. Por eso dice, estirá y afirmá las estacas. Yo quiero que vos pienses eso en tu mente, que el Señor te hace aceptar lo que todavía no aceptaste, que te da otra capacidad para escuchar, que rompe tus paradigmas y tus esquemas mentales para comprender lo que egoístamente no quisiste comprender. Que Dios nos perdone a todos los que creímos que ya hemos visto todo y sabemos todo. Eso es un paradigma. Eso limita a un Dios ilimitado. Miren, a veces hemos orado al Señor pidiéndole cosas que queremos que las responda de acuerdo a nuestro paradigma mental. Y Dios no tiene por qué hacerlo así. Dios responde como Él quiere. Y fíjense cómo a veces quizás hemos pedido por ciertas cosas que creemos que Dios no las respondió, pero evidentemente las respondió de otra manera. Pero como no fue nuestra manera, todavía la seguimos esperando. Y a veces nos desilusionamos. ¿Cuántas veces hemos mencionado acá que a veces oramos para que el Señor cambie a las personas? Yo digo, ¿cuál es mi lección cuando yo oro pidiendo que el Señor cambie a otras personas? Si a lo mejor el cambio de la otra persona viene cuando cambio yo. A lo mejor yo no la estoy escuchando como la tenía que escuchar. No estoy codificando los mensajes porque los agarro de acuerdo a mi manera de interpretar. ¿Cuántas relaciones se han roto? ¿Cuántas posibilidades hemos perdido? ¿Cuántos hijos se han ido? ¿Cuántos amigos están lejos? Miren, sin esa visión Pedro se quedaba en Jope,
con la gloria de la resurrección, nada pequeño, con todas las historias que habían pasado y las que estaban por venir. Pero él tenía algo que aprender y tuvo la humildad para aprender. Es cuando el Espíritu Santo trabaja en forma íntima entre nosotros, muy para nosotros. Pedro tiene un mensaje y Cornelio juntó a la gente. Se han encontrado dos personajes acá. Yo te quisiera invitar a que nunca minimices ni desprecies la voz de Dios hablando a tu corazón. La semana pasada hablamos acerca de cuando Dios nos habla. Es una voz clara que tenemos. No la sabemos, no la hemos oído audiblemente, pero no podemos negar que el Señor nos ha hablado. Ahora, nunca te niegues porque nunca sabes lo que puede venir detrás. Miren, Pedro hubiera podido desatender esto y hubiera dicho, no pasa nada, traigan la comida, golpean la puerta, yo no tengo nada que ver. Pero tuvo esa capacidad de entender que Dios le hablaba. Una lección para mi corazón puede ser una bendición para otros. La lección era para Pedro, pero la bendición de escuchar ese mensaje fue para otros y para muchos. Fue para toda esta gente que Cornelio había juntado. Miren, cada vez que nosotros buscamos al Señor, es un tesoro inagotable. No tiene límites. Cuando buscamos al Señor premia nuestra búsqueda. Cuando lo buscamos al Señor, por eso hablamos de nuestra intimidad, porque cuando crecemos en intimidad, conocemos más al Señor y a donde no lo llegamos a conocer, lo adoramos. Por eso decimos que no tenemos un Dios estudiable y enseñable. Tenemos un Dios adorable. Ahora, crecemos cuando estamos cerca del Señor. Ahora, la consecuencia natural de estar más cerca de Dios es estar más cerca de la gente. Si tu intimidad con Dios te aleja de la gente, dudá de tu intimidad, dudemos de tu experiencia. Aparte, no hay nada nuevo en la historia. Estaban todos estos conventos y estos monasterios donde algunas personas, no criticamos, iban a buscar a Dios, dedicaban su vida para buscar a Dios, se castigaban con sus pecados para buscar más a Dios, lejos de la gente. No tenemos mucha idea cuál fue la trascendencia de esos movimientos. Por eso el primer mandamiento, el más importante, es amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma. Y después, naturalmente, amás a tu prójimo como a vos mismo. Por eso siempre recibimos para dar. Pedro es el mensaje para Cornelio. Pedro es la voz de Dios para Cornelio. Pero Cornelio es la lección para Pedro. Y lo tiene que aceptar. Ahí se amplió su mirada. Por eso cuando buscas al Señor, el Señor te hace un mensaje para poder bendecir a otros. Pero cuidado, no llames sucio a lo que el Señor limpió. No llames sucio a lo que el Señor limpió, porque a lo mejor lo que no quisiste escuchar y a la persona que quisiste desoír o no pudiste interpretar es lo que el Señor te quiere enseñar. A mí se me parte el corazón cuando la Fabi llora. No sé. Y siento que no tenía razón yo. Porque a veces hemos escuchado cosas importantes. El Señor nos ha hablado a través de personas importantes. Pero quizá la lección que el Señor me quiere dar a mí está en esa persona que yo no quiero escuchar, o no pude escuchar, o no pude interpretar por esto. ¿Quiénes son tus gentiles? ¿Quiénes son esas personas que a lo mejor las dejaste fuera del círculo o las alejaste sin querer por tu paradigma y por tu forma de pensar? Hoy quizás el Señor haga que aprendas esa lección a través de estas personas. ¿Te imaginas quién le va a enseñar de Dios a un tipo que resucita muertos? Cornelio, un lejano, un gentil, un romano. Gracias a Dios. Gracias a Dios que nos hace humildes. Gracias a Dios que nos baja del pony tantas veces.
Gracias a Dios que siempre, si tenemos un corazón enseñable, podemos ensanchar nuestra mirada y nuestro pensamiento para poder aceptar y ver la voz de Dios a donde menos nos imaginábamos. Hay un hecho no menor en que cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, Cornelio es un romano. Los romanos respetaban a los superiores, se inclinaban y tenían sus dioses. Así que lo primero que hace Cornelio cuando lo ve a Pedro es inclinarse y adorarlo. Y Pedro lo primero que hace es agarrarlo, no sé de qué, de los hombros. Dice, levántate, por favor. Yo soy un hombre como vos. Porque gran parte de nuestros paradigmas, que a veces también el diablo utiliza, es cuando nosotros divinizamos a algunas personas humanas. Dios usa a sus siervos y usa a quienes ni siquiera creemos que son sus siervos. Por eso te digo, presta atención. ¿Quién te quiere enseñar en nombre de Dios? ¿Y quién te va a hacer aprender? Pero por supuesto que el Señor nos ha enseñado a través de ciertas personas, pero así han nacido las religiones, así han nacido las sectas. Personas que tienen la voz de Dios como una exclusividad. Y Dios nos habla a través de ellos solamente. Por eso la gente venera tantos santos, porque de alguna manera están elevados hasta cierta altura intermedia que nos permiten hacer el favorcito cuando no llegamos a Dios para que ellos intercedan por nosotros. Y por ahí aparece un tipo iluminado que dice, yo soy la voz de Dios, escúchenme. Y la gente termina escuchando o queriendo escuchar a Dios solamente a través de esa persona. A veces ni siquiera las personas tienen intenciones de ser así, nosotros la ponemos en ese nivel. Y cuando perdemos nuestra expectativa de la búsqueda de Dios para buscar a Dios a través de las personas, eso es idolatría, eso es pecado, eso es brujería. Aunque se hable de Dios, aunque sea un hombre que haya hecho milagros en nombre de Dios, tené cuidado donde pones tu mirada, porque en este caso Dios rompe tanto nuestros esquemas que la lección no son los milagros. La lección para Pedro no es el mensaje poderoso, no es la resurrección, no es el fin de la parálisis, es un romano que lo mandó a llamar, que él jamás lo hubiera escuchado. Tus parientes y tus amigos son los destinatarios de tu bendición cuando vos expandís la mente y tu corazón. Que nunca sean tus paganos, nunca los llames paganos. Son la gente que está cerca tuyo, no los categorices, nunca los llames impuro. Lo único que ocurrió ahí fue que Cornelio le dijo, gracias por venir, Pedro, decinos tu mensaje. ¿Saben qué? Pedro era tan importante y tan poco importante que el Señor lo mandó para que hablara. Lo vamos a ver la semana que viene. Y en la mitad de su mensaje, el Señor mismo a través de su Espíritu Santo lo interrumpió y no lo dejó terminar. Era un tiempo de Dios, no de Pedro. Pedro tenía que seguir aprendiendo aún mientras estaba hablando. El Señor es maravilloso. ¿Te parece que oremos? Yo quiero invitarte a que el Señor desbloquee tu mente. El Señor expanda tus pensamientos. Porque cuando expande nuestra cabeza, expande nuestro corazón. Quiero que nos tomemos de estos dos textos que hemos leído en la palabra de Dios. Cuando el Señor cambia nuestra manera de pensar, puede cambiar toda nuestra vida y vamos a entender lo que Dios quiere. Porque a veces nos parecía que entendíamos, pero siempre hay algo más que el Señor quiere revelarnos. Y me gustaría que podamos hacer esta fuerza mental, de esta figura de tender todo lo que podamos la tela de la carpa, tomándola de las sogas, y decir, esto puede crecer, esto tiene que ir más allá, clavar las estacas en este lugar, y del otro costado, Señor, ensanchá mi forma de pensar. Hoy me estás enseñando que tengo que escuchar a los que no quise oír. Hoy me estás enseñando que mis razones tan solo son parámetros mentales, que muy santos me parecían. Y hoy quiero abrirme en humildad a entender que puedes usar cualquier persona para hablarme al corazón.
Cuando el Señor nos hace sensibles y nos da su mirada, nos hace bajar de nuestro orgullo, de nuestro egoísmo, entramos a percibir que el Espíritu Santo hace algo nuevo en nosotros. Y lo puede hacer acá. Nos sorprende de tal manera que a veces ni nos imaginamos que vinimos acá con una forma de pensar y con algunas personas que están fuera de nuestro ámbito, aunque son muy cercanas, y quizás el Señor esté tocando por su Espíritu tu mente y tu corazón para decir, nunca fueron lejanas. Yo las puse ahí. Nunca las quisiste escuchar. ¿Cómo pensaste que era sucio algo que yo estoy limpiando? ¿Quién sos? ¿Quién sos? Pedro, anda a la casa de Cornelio. Ensancha tu forma de pensar. Cuando bloqueamos a una persona en las redes sociales, cortamos el diálogo. Es triste tener una mente bloqueada. No percibe, no recibe, no entiende. Escucha, pero no, oye, pero no escucha. Percibe, pero no entiende. Cuando el Espíritu Santo toca nuestro corazón y nuestra mente, se nos abren los ojos, se hace la luz en medio de la oscuridad. ¿Vos serías capaz de permitir que otros sean tu lección? Esa lección que tenés que aprender. Cuando aprendas la lección, vas a hacer un mensaje para ellos. Señor, dame un corazón sensible ahora por tu Espíritu Santo. Vos hacés lo que tantos gritos, lo que tantos golpes en la vida, lo que tantas circunstancias. Durante tanto tiempo no le prestamos atención. Como sos, Señor, por tu Espíritu, que en un momento tan sutil podés cambiar nuestro punto de vista. Hacelo conmigo, Señor. Hacelo con todos nosotros esta noche. Señor, enséñanos a escuchar. Enséñanos a escucharte, Señor. Hacenos personas enseñables. Queremos aprender tu lección, Señor. Perdónanos. Perdónanos porque tan solo cuando entras y mirás profundo en el corazón, ahí descubrimos nuestra soberbia, nuestro egoísmo. Que en el nombre de Jesús se han roto los paradigmas esta noche, Señor. Sobre todo aquellos que no nos han permitido aprender lo que nos querés enseñar. Volver a maravillarnos de lo sencillo. Volver a ser tocados en lo profundo por personas que hemos menospreciado. Quizás sientas que necesitas al Señor esta noche acá en tu corazón. A lo mejor puedes orar con estas palabras: Señor, yo te necesito acá en mi corazón. No sé por qué siento una necesidad desde adentro y un vacío. Señor, abro la puerta. Quiero que entres en mi vida. Creo que el Señor Jesús me ama. Murió en la cruz por mis pecados para perdonarlos a todos. Recibo tu perdón, Señor. Recibo tu mirada, tu paz, tu abrazo. Aprendo la lección. Gracias, Señor. Te creo, Señor. Me dejo abrazar. Invadí mi corazón, mi mente, con tu paz. En el nombre del Señor Jesús.